Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque estamos reunidos en tu santo templo, un grupo de tus hijos, para alabarte, glorificarte y darte gracias por todo, por la salud, por la vida que nos concedes, por los dones recibidos. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en donde estemos, donde vayamos. También te pedimos que conduzcas el estudio del día de hoy y que cada uno de nosotros podamos abrir nuestra mente, nuestros corazones para aprender más de ti, de tu palabra. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y bendice a la iglesia de Pomaski, presente y oyente. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Sean todos bienvenidos aquí a la iglesia de Pomaski, en Quito, Ecuador. A todos los presentes y a los que se encuentran por medio de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Un sábado más para el estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando acerca del santuario y su servicio, con el tema para el día de hoy que se titula El sacerdocio, como está en la pantalla, el sacerdocio, el santuario y su servicio vamos a estudiar. Es un tema muy importante acerca de lo que es el sacerdocio en el santuario y su servicio. Vamos a ubicarnos, mis hermanos, en Éxodo, capítulo 32. Es el capítulo que vamos a estudiar la mayor parte en este día. Éxodo, capítulo 32. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones de Dios acerca de la edificación del santuario, los israelitas se cansaron de esperarlo. ¿Qué es lo que pasó? Había estado ausente Moisés ¿por cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, más de un mes, y la gente no estaba segura de si volvería o no volvería. ¿Qué dice en Éxodo 32:1? Vamos a Éxodo 32:1. ¿Qué es lo que decía el pueblo? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dijo el pueblo: no sabemos qué le pasó a Moisés. Por lo tanto, ¿qué pidieron? Que le hiciesen dioses como los que habían tenido en Egipto, a fin de que pudiesen adorarlos y disfrutar de las fiestas que habían celebrado con los egipcios. Aarón estaba dispuesto a hacer lo que pedía el pueblo, y pronto fue hecho un becerro de oro, del cual el pueblo dijo: Israel, estos son tus dioses que sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Dice el don de profecía lo siguiente: repetimos el pecado de Aarón pacificando, cuando a la vista debería ser clara para discernir el mal y presentarlo tal como es, aun cuando nos coloque en una posición desagradable, porque nuestros motivos pueden ser mal comprendidos. No debemos permitir que se dañe o se haga mal a ningún hermano o a ninguna alma con quien nos relacionemos. ¿Qué es lo que dice? No debemos permitir que se dañe o se haga mal a ningún hermano o a ninguna alma con quien nos relacionamos. Este descuido de mantenerse firme de parte de la verdad fue el pecado de Aarón. Si él hubiese hablado claramente la verdad, nunca se hubiera hecho ese becerro de oro. El mismo espíritu que lo indujo a eludir declarar toda la verdad por temor a ofender, lo llevó a practicar una falsedad al señalar
al becerro de oro como una representación de aquel que los sacó de Egipto. Así, una infidelidad lleva a otra. El resultado de la murmuración de ellos y su incredulidad fue que Aarón les hizo un becerro de oro para representar a Dios. Proclamó que ese ídolo era el Dios y se despertó muchísimo entusiasmo por ese falso Dios. Bien, mis hermanos, Aarón edificó un altar y proclamó fiesta a Jehová. Se sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y levantáronse a regocijarse, levantáronse a bailar, digamos, según Éxodo 32:6. Por supuesto, Moisés no sabía nada de esto hasta que Dios le informó. Presto se han apartado los israelitas, dijo, del camino que yo les mandé, dijo el Señor, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:8. Indudablemente, para probar a Moisés, Dios le propone ahora destruir al pueblo y hacer de él una gran nación. Pero Moisés intercede por el pueblo y pide a Dios que lo perdone. Dios accede misericordiosamente a la petición, según está en Éxodo 32:14. ¿Qué es lo que dice? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Moisés no estaba evidentemente preparado para el espectáculo que se ofreció ante sus ojos cuando bajó del monte. El pueblo estaba gritando y bailando hasta el punto de que Josué concluyó y dijo, según Éxodo 32:17, alarido de pelea hay en el campo, dijo Josué. Cuando Moisés vio hasta qué punto se había extraviado Israel, que estaba realmente participando en los bailes lascivos de los paganos que habían aprendido en Egipto, enardeciósele la ira a Moisés. Acababa de recibir del Señor las 2 tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios, grabadas sobre las tablas. Arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte, según Éxodo 32, versículos 16 y 19. Dice el don de profecía lo siguiente, diapositiva 3. Con profundo desánimo e ira debido al gran pecado de ellos, es decir, de los israelitas, Moisés, arrojó al suelo las tablas de piedra. ¿Por qué arrojó? Era por orden divina, dice el don de profecía, con el propósito de romperlas a la vista del pueblo, mostrando así que éste había quebrantado el pacto tan recientemente hecho con Dios. Uno habría de pensar que en circunstancias ordinarias, al romper estas tablas, sería un gran pecado ante Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Fue por orden divina. Indudablemente el acto era simbólico. Israel había pecado, había violado la ley. En prueba de esto, Moisés rompe las tablas que Dios le acaba de dar. Dios no lo reprende a Moisés, tan solo vuelve a escribir los mismos mandamientos en otras 2 tablas. Esto también puede tener un significado simbólico. La ley no está destruida porque se la viole. Dios la escribe de nuevo. Dice el don de profecía, diapositiva número 4. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de la piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad,
es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía varones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. El pecado que Israel había cometido era muy grave. Dios había hecho grandes cosas para ellos. Los había libertado de la esclavitud. Había abierto para ellos el Mar Rojo. Había proclamado la ley desde el Sinaí entre truenos y relámpagos. Dios había hecho pacto con ellos y la sangre había sido asperjada sobre ellos tanto como sobre el libro del pacto. Y ahora se habían apartado de Dios y olvidado todas sus promesas. Había llegado el tiempo para una acción decisiva. Debía saberse quién estaba de parte del Señor, porque seguramente no se habían extraviado todos. Moisés dirigió un llamamiento. Vamos a Éxodo 32, 26. ¿Cuál es el llamamiento de Moisés en este punto? Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esta acción valerosa de parte de la tribu de Leví influyó indudablemente en su elección para el servicio de Dios. El Señor honró su fidelidad otorgando una distinción especial a la tribu de Leví. En una crisis se puso de parte de lo recto y Dios lo recompensó. Fue Leví elegida en vez de los primogénitos como pertenecientes a Dios en un sentido específico para servir en el tabernáculo, según Números 3 del 5 al 13. A una familia, la de Aarón, había sido confiado el sacerdocio. El resto había de servir en el ministerio del tabernáculo y guardar todas las alhajas del tabernáculo del testimonio, según Números 3, 7 y 8. Los sacerdotes ungidos, cuyas manos él hinchó para administrar el sacerdocio, habían de cumplir el servicio más directo de Dios en el tabernáculo, como encender las lámparas, quemar el incienso, ofrecer todas las clases de sacrificios en el altar del holocausto, asperjar la sangre, preparar, colocar y comer el pan de la proposición, conservar el conocimiento de la ley y enseñarla al pueblo. Todo esto está en Números 3, capítulo 3, versículo 3. Eso era lo que tenían que hacer los sacerdotes. Los sacerdotes eran todos levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. El cargo sacerdotal estaba reservado a Aarón y sus descendientes. Vamos a Números capítulo 3, versículos del 1 al 4. Vamos a leer en Números capítulo 3, del 1 al 4 dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová
cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón. Los sacerdotes tenían que ser ungidos. Antes de empezar este cargo sacerdotal, Aarón y sus hijos tenían que consagrarse para este oficio sagrado. Vamos a Levítico capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 33 al 36. La consagración de Aarón y sus hijos. Dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas estas cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Esta consagración de Aarón y sus hijos representa la consagración que hizo Jesús allá en el cielo, en el santuario celestial, en el lugar santo. Dice el don de profecía, diapositiva 5, acerca de estos versículos que hemos leído. Después de la dedicación del tabernáculo, fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado. Estos servicios requirieron 7 días, y en cada uno de ellos se celebraron importantes ceremonias. Al 8º día iniciaron su ministerio. Ayudado por sus hijos, Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba, y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios, y el Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo observó estas maravillosas manifestaciones del poder divino con reverencia y sumo interés. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios, y todos a una elevaron sus voces en alabanza y adoración, y se postraron como si estuvieran en la inmediata presencia de Jehová. Mis hermanos, los sacerdotes eran una clase puesta aparte del resto del pueblo. Solo ellos podían desempeñar en el templo los cargos más íntimos de los sacrificios. Aunque se permitía en los primeros tiempos a cualquier persona erigir un altar donde quiera que le agradase y ofrecer sacrificios sobre él, más tarde vino a ser una ley que únicamente en Jerusalén podían ofrecerse sacrificios y que únicamente los sacerdotes podían oficiar. Eso dio a los sacerdotes tremendo poder e influencia. Ejercían el dominio de todo el culto externo de toda la nación. Controlaban las dependencias del templo. Únicamente por su medio podía Israel tener acceso a las bendiciones del pacto, simbolizadas por la aspersión de la sangre y el ofrecimiento del incienso. Ellos solo podían recorrer los recintos sagrados del templo propiamente dicho y relacionarse con Dios, los sacerdotes. Los sacerdotes también tenían el control de muchos asuntos civiles y personales.
decidían cuándo un hombre era inmundo ceremonialmente y tenían poder para excluirlo de la congregación. Se referían los casos de la lepra a su examen, y de su palabra dependía la decisión de si un hombre había de quedar desterrado de la sociedad o si se había de derribar una casa, según lo que encontramos en Levítico 13:14. Vamos a Deuteronomio capítulo 24, versículos 8 y 9, mis hermanos. Deuteronomio 24, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después de que salisteis de Egipto. Únicamente los sacerdotes podían devolver un hombre a su familia después de la expulsión. Tenían la jurisdicción en ciertos casos en que se sospechaba la infidelidad, según Números capítulo 5, versículos 11 al 31. Por su interpretación de la ley, llegaron a ejercer gran influencia y autoridad en muchos asuntos que afectaban la vida diaria. En asuntos difíciles de la ley, los sacerdotes estaban asociados con el juez para hacer las decisiones judiciales, no solamente en asuntos religiosos, sino en aquellos que eran puramente civiles. Según Deuteronomio 17:8 dice: en negocios de litigio en tus ciudades. Su decisión era final. Amonestaba al hombre a hacer según la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeron. Vamos a Deuteronomio 17, versículos 11 y 12. Deuteronomio 17, versículos 11 y 12 dice: según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Es fácil concebir que un cuerpo de hombres que tenía el control del culto de una nación, de la enseñanza y la interpretación de la ley, de las relaciones personales íntimas, de la ejecución de las decisiones legales, habría de ejercer una poderosa influencia para bien o para mal sobre el pueblo. Cuando se añade a este prestigio el emolumento, es decir, la paga que acompañaba a su vocación, un emolumento que por lo menos en tiempos ulteriores ascendía a vastas sumas, podemos creer que los sacerdotes llegaron a ser una organización muy exclusiva. Las prerrogativas del sacerdocio eran grandes y sus derechos que guardaban muy celosamente. Únicamente Aarón y sus descendientes podían oficiar en el culto de los sacrificios, según Éxodo 28. Nadie podía llegar a ser sacerdote si no había nacido en la familia. Esto daba inmediatamente gran importancia al asunto del nacimiento y a los datos genealógicos que demostraban ese nacimiento. Incumbía a cada sacerdote probar su descendencia de Aarón por evidencias indisputables. No debía haber la menor duda en la sucesión. Cada paso debía ser muy claro.
Era tarea de ciertos sacerdotes examinar la genealogía de cada candidato. Este paso pasó más tarde a ser cargo del Sanedrín, que dedicaba parte de su tiempo a este trabajo. Si un sacerdote demostraba su derecho genealógico al cargo y pasaba la prueba bíblica requerida, si no tenía ninguna deformidad corporal que lo descalificase, se lo vestía de ropas blancas y su nombre quedaba inscrito en la lista oficial de los sacerdotes autorizados. Esto es posible que el pasaje de Apocalipsis 3:5 se base en esta costumbre. Vamos a Apocalipsis 3:5. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Se lo vestía de ropas blancas y su nombre quedaba inscrito en la lista oficial de los sacerdotes autorizados. La deformidad física, en el caso de que los anales genealógicos fueran satisfactorios, no privaba al sacerdote de cumplir el sostén que se daba al sacerdote del templo, según Levítico 21, del 21 al 23. Si el defecto no era demasiado pronunciado, podía llegar hasta servir en un cargo menor, como el cuidar de la leña empleada en el servicio del altar o como guardián. Por ser muy sagrado el cargo sacerdotal, los reglamentos referentes a quienes los sacerdotes podían o no desposar se aplicaban estrictamente. Un sacerdote no podía casarse con una mujer repudiada o divorciada. No podía casarse con una prostituta o una virgen que hubiese sido violada, según Levítico 21:8. Podía, por lo tanto, casarse únicamente con una virgen pura o una viuda. Eso era el sacerdote. Pero el sumo sacerdote, al sumo sacerdote se le prohibía casarse con una viuda. El sumo sacerdote no podía casarse con una viuda. Vamos a Levítico 21, versículos 13 y 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Levítico 21, versículos 13 y 14. Dice: tomará por esposa a una mujer virgen, hablando del sumo sacerdote. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen por mujer. El sumo sacerdote, los sacerdotes tenían que tomar por mujer a las personas o mujeres de su pueblo, no de otro lado. También habían de ser los sacerdotes cuidadosos en cuanto a la contaminación ceremonial. No podían tocar un cuerpo muerto a menos que fuese un pariente muy cercano. Y hasta eso se le negaba al sumo sacerdote, según Levítico 21, del 1 al 3. De hecho, en cada acto de su vida, los sacerdotes habían de ser conscientes de su necesidad de mantenerse apartados de todo lo que podía contaminarlos. Y este cuidado respecto a la contaminación física era tan solo emblema de la mayor pureza espiritual. Santidad a Jehová había de ser la consigna de los sacerdotes. Esa debe ser la consigna actualmente de cada uno de nosotros: santidad a Jehová. Los sacerdotes y levitas no tenían herencia en la tierra como las demás tribus. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículos 1 y 2.
¿Qué dice la palabra del Señor? Deuteronomio capítulo 18. Versículos 1 y 2 dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. En vez de una porción de tierra, Dios dio a los sacerdotes ciertas partes de los sacrificios que la gente traía. De todo sacrificio anual, excepto del holocausto que había de quemarse completamente en el altar, y ciertos otros sacrificios, los sacerdotes recibían la paleta, las dos quijadas del cuajar, según Deuteronomio 18:3. Los sacerdotes recibían también las primicias del cereal, del vino, del aceite y de la lana de las ovejas. En adición se les daba a los sacerdotes harina, ofrendas de alimentos cocidos al horno o en el sartén, mezclados con aceite o secos, según Levítico capítulo 2. Recibían la piel de los holocaustos, según Levítico 7. En caso de guerra, cierta porción de los despojos tocaba también al sacerdocio, tanto de los hombres, del ganado como del oro. A veces esto representaba una suma considerable, según Números 18. Todas las ofrendas de voto pertenecían igualmente a los sacerdotes. Los primogénitos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, pertenecían al sacerdote, aunque debían redimir el primogénito del hombre, es decir, que Israel había de pagar una suma estipulada de 5 siclos por cada niño primogénito. Esto está en Números 18 del 15 al 19. En el año de jubileo, los campos que no eran redimidos o que habían sido vendidos y no podían ser redimidos pasaban a los sacerdotes. Vamos a Levítico capítulo 27, versículos 20 y 21. Levítico 27, versículos 20 y 21 dice: mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliera en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. En caso de delitos referente a cosas sagradas, el transgresor había de darla al sacerdote, según Levítico 5:16. El impuesto regular del templo de medio de ciclo por cada alma de Israel, el dinero de expiaciones, había de ser usado por el servicio del tabernáculo, es decir, para cubrir los gastos transcurridos en el servicio de Dios, y no iba directamente al sacerdote, según Éxodo 30 del 11 al 16. Además de las ya mencionadas fuentes de ingresos, había muchas otras más pequeñas. Los ingresos aquí enumerados eran adicionales al diezmo recibidos por los sacerdotes. Todo Israel había recibido la orden de pagar el diezmo. Eso está en Levítico 27 del 30 al 34. Este diezmo había de ser dado a los levitas y les pertenecía según Números 18. El diezmo que los levitas recibían así habían de tomar en ofrenda mecida a Jehová. Vamos a Números 18, versículos del 26 al 28. Números 18, versículos del 26 al 28. Dice la palabra del Señor:
Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Del 26 al 28, sí, estamos bien. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado con vómito de la nación que la habitó antes de vosotros. Parece que en los ulteriores tiempos los diezmos se pagaban directamente a los sacerdotes, como está en Hebreos 7:5. Algunos han pensado que esto se inició más o menos en el tiempo del segundo templo, cuando muy pocos levitas volvieron del cautiverio y vino a ser necesario contemplar o emplear a netineos. ¿Quiénes eran los netineos? Los que eran dados o dedicados al Señor. Por esto no está muy claro según Esdras 8:15. Como quiera que sea, los sacerdotes recibían los diezmos directa o indirectamente del pueblo. Y como originalmente los sacerdotes eran pocos en número, los ingresos de esta fuente eran probablemente más que suficientes para sus necesidades. Los sacerdotes eran ministros de Dios nombrados divinamente como mediadores entre Dios y los hombres, autorizados particularmente para oficiar ante el altar y en el servicio del santuario. En los días en que los libros no eran comunes, eran no solo intérpretes de la ley, sino que en muchos casos eran la única fuente de conocimiento en cuanto a los requerimientos de Dios. En el servicio del sacerdocio, mis hermanos, hay tres cosas que se destacan sobre todo lo demás. ¿Cuáles son esas tres cosas que se destacan? 1, la mediación. 2, la reconciliación. Y 3, la santificación. Cada una de estas merece un comentario especial para destacarla. Vamos a ver acerca de la mediación que realizaban los sacerdotes. Los sacerdotes eran ante todo mediadores. Esta era su obra preeminente. Aunque el pecador podía traer la ofrenda, no podía asperjar la sangre ni quemar la carne sobre el altar. Tampoco podía comer el pan de la proposición el pecador, ni ofrecer incienso, ni aún despabilar las lámparas. Todo esto debía hacérselo debía hacer algún otro. Aunque podía acercarse al templo, no podía entrar en él. Aunque podía proporcionar el sacrificio, no podía ofrecerlo. Aunque podía matar el cordero, no podía rociar la sangre. Dios le era accesible únicamente por la mediación del sacerdocio. Podía llegarse a Dios únicamente en la persona de otro. Todo esto le hacía recordar vívidamente el hecho de que necesitaba a alguien que intercediese e interviniese por él. Hermanos, pongamos atención a este relato. Un pagano que desea sinceramente adorar al verdadero Dios oye que el Dios de Israel es el verdadero Dios y que vive en el templo de Jerusalén. Emprende largo viaje y por fin llega al lugar sagrado. Ha oído que Dios mora entre los querubines del Santísimo y decide entrar en ese lugar a fin de adorarle, el pagano. Pero apenas da unos pasos en el atrio, lo detiene un letrero en el cual se dice que ningún extranjero puede pasar más allá excepto con el peligro de su vida. Había un letrero ahí. Se queda perplejo. Quiere adorar al verdadero Dios del cual ha oído hablar, y también se le ha dicho que Dios desea que le adore. Sin embargo, ahí se lo detiene. ¿Qué ha de hacer
el pagano. Pregunta uno de los adoradores, ¿quién le dice que debe tener un cordero antes de poder acercarse a Dios? Inmediatamente se provee del animal requerido y vuelve a presentarse el pagano. ¿Podrá ahora ver a Dios? Se le dice que no puede entrar. Entonces, ¿para qué es este cordero? Pregunta. Para que puedas darlo al sacerdote a fin de que lo santifique. Entonces pregunta, ¿puedo entrar entonces? No hay manera posible por lo cual puedas entrar en el templo ni ver a Dios, le dicen. No se obra así. Pero, ¿por qué no puedo ver a vuestro Dios? Pregunta nuevamente. Quiero adorarlo. Nadie puede ver a Dios y vivir. Es santo y únicamente el que es santo puede verlo. El sacerdote puede entrar en el primer departamento, pero hay todavía un velo entre él y Dios. Únicamente el sumo sacerdote puede entrar en una fecha fija en el lugar santísimo. No puedes entrar tú mismo. Tu única esperanza es que alguno se presente allí por ti. El hombre queda profundamente impresionado. No se le permite entrar en el templo. Únicamente el que es santo puede entrar. Debe tener a alguien que medie por él. Mis hermanos, la lección se graba profundamente en su alma. No puede ver a Dios, debe tener un mediador. ¿Quién es ese mediador? En esa época era el sumo sacerdote o el sacerdote. Ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús es nuestro mediador. Únicamente así pueden ser perdonados los pecados y efectuarse la reconciliación. Todo el servicio del santuario se basa en la mediación. Aun cuando el pecador trajese el cordero, aun cuando lo matase, el servicio podía ser hecho eficaz únicamente por un mediador. Así pueden ser perdonados los pecados y efectuarse la reconciliación. Mis hermanos, el segundo punto. El segundo detalle descollante del servicio era la reconciliación. Habíamos visto que 3 son los puntos esenciales en el servicio del sacerdocio. Uno es la mediación, otro es la reconciliación y el tercero es la santificación. Hablando de la reconciliación, el pecado nos separa de Dios, es lo que oculta su rostro y de nosotros y le impide oírnos. Vamos a Isaías 59:2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Isaías 59:2. Por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por medio de las ofrendas, de los sacrificios y en el incienso que asciende con las oraciones, puede nuevamente llegarse a Dios. La comunión fue restaurada, la reconciliación efectuada. Somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, según Romanos 5:10. La reconciliación es efectuada por la sangre, según Segunda de Crónicas 29:24. En el primer departamento del santuario entraba el sacerdote día tras día para comunicarse con Dios. Allí se elevaba el santo incienso y penetraba aún más allá del velo en el lugar santísimo. Allí estaba el candelabro, emblema de aquel que es la luz del mundo. La mesa del Señor que invitaba a la comunión, y allí se rociaba la sangre. Era el lugar de acercamiento a Dios, de comunión. Mediante el ministerio del sacerdote se ofrecía el perdón, se efectuaba la reconciliación
y el hombre era puesto en comunión de Dios, con Dios. El tercer detalle, la santificación, importante en el servicio del santuario, que es la santidad. La cantidad de pecado albergada en el corazón mide nuestra distancia de Dios. ¿Qué dice? La cantidad de pecado albergada en el corazón mide nuestra distancia de Dios. El extranjero podía haber entrado tan solo hasta el atrio del templo. El alma penitente podía llegar hasta el altar. El sacerdote mediador podía entrar en el lugar santo. Únicamente el sumo sacerdote, tan solo un día en el año, y eso después de extensa preparación, podrían entrar en un lugar santísimo. Revestido de blanco podía acercarse con temblor al trono de Dios. Aún entonces, el incienso debía ocultarlo parcialmente. Allí podía ministrar no solamente como quien busca perdón del pecado, sino que podía pedir osadamente que fuese borrado. Mis hermanos, el servicio hecho durante el año simbolizado por el ministerio del primer departamento no era completo en sí mismo. Necesitaba ser completado por el segundo departamento. El perdón obra tan solo después de la transgresión. El daño ya ha sido hecho. Dios perdona el pecado, pero habría sido mejor si el pecado no hubiese sido cometido. Para esto está al alcance el poder custodio de Dios. Es simplemente perdonar la transgresión después que ha sido cometida no basta. Debe haber un poder que nos guarde de pecar. Vete y no peques más, es una posibilidad del Evangelio. Pero ¿qué es la santificación, mis hermanos? Pero el no pecar más es la santificación. El no pecar más es la santificación. Tal es el blanco eventual de la salvación. A eso tenemos que llegar, mis hermanos. El no pecar más es la santificación. El Evangelio no está completo sin Él, sin Dios, sin Jesús. Necesitamos entrar con Cristo en el lugar santísimo. Algunos lo harán. Estos seguirán al Cordero donde quiera que vaya. Serán sin mancha ni arruga, según dice Apocalipsis 14:5. Ellos son sin mácula delante del trono de Dios, porque dejaron de pecar y llegaron a ser santos. Finalmente, mis hermanos, en resumen, en el servicio del sacerdocio, tres cosas se destacan principalmente. ¿Cuáles son esas cosas? La mediación, la reconciliación y la santificación. A eso tenemos que llegar cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios requiere de los que son elegidos para ingresar en el cargo del ministerio tan sagrado como es el sacerdocio. Hasta aquí, mis hermanos, el estudio de hoy. Que Dios nos cuide y nos guarde. Vamos a tener una oración para terminar. Nos ponemos de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por el estudio de hoy acerca del santuario y sus servicios, acerca del sacerdocio, que es un punto esencial en el estudio del santuario. Un tema muy importante en el cual el sacerdocio es la mediación, la reconciliación y la santificación a la cual tenemos que llegar cada uno de nosotros. Ayúdanos en esto, Señor, y que podamos alcanzar el carácter de Jesús para que cuando Él venga por segunda vez nos encuentre como a sí mismos y podamos ser elevados a Él.
Te agradecemos y te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.